Y después de ver estos dos gráficos, que incluso están en el libro, que a ver cómo lo podrían interpretar, en el segundo gráfico queda estas dos preguntas, ¿no? Si la raza define mayor riesgo de cáncer o si la raza define grupos de riesgo de cáncer, se refiere, ¿no? Dentro de la epidemiología, los factores geográficos y ambientales juegan en la epidemiología del cáncer, ¿no? En general. Pero desde el inicio ya les digo que la mayoría de los factores que inciden en la carcinomatosis, bueno, la carcinogénesis más bien dicha, son ambientales. De hecho, hay muy pocos cánceres que tienen bueno, de hecho tienen una alteración genética, ¿no? Pero que sea genética de nacimiento. Los cánceres familiares, heredofamiliares y demás son los menos. La mayoría son de causa ambiental que golpean a una susceptibilidad genética. En realidad, así se dan todos los cánceres. Pero hemos aprovechado, digamos, de algunos cánceres, como el cáncer de colon, donde tenemos vamos a ver ya después, ¿no? Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar, que ahí ya vienes con, como decir, con falla de fábrica de cáncer, y la cuestión no es si vas a tener cáncer, sino cuándo vas a tener cáncer. Entonces, en estos pacientes hemos seguido muy de cerca, investigado muy de cerca, y eso nos ha vertido mucha información sobre cánceres de colon en personas que no tienen esta poliposis adenomatosa familiar. Entonces, en cánceres que ya sabemos que genéticamente están sí o sí para dar, los estudiamos a los pacientes desde el inicio al fin y tenemos mucha información que nos puede servir para otro tipo de carcinogénesis. A ver, obviamente aquí tenemos factores ambientales como el tabaquismo, el alcohol, la luz ultravioleta, el BPH, que son factores ambientales que producen aumento de riesgo de cáncer, ¿no? El tabaquismo, obviamente, cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, pulmón. El alcohol, ni que se diga, ¿no ve? O sea, el alcohol es un factor totalmente, yo a mi manera de ver, es hasta un factor tan tonto tolerado en nuestra sociedad, así. Sabemos que es un factor de cáncer encima. Sabemos que es una droga, porque es una droga, así, directamente, se los digo, claro, conciso y preciso. Pero la aceptamos, así socialmente, ¿no ve? Seguramente que después de los exámenes, o antes de los exámenes, vamos a celebrar, le meteremos unas. Y nuestra cultura es tan tonta que es así. Ni siquiera la mayoría de la gente es por el sabor del alcohol o por el efecto que te puede producir, digamos, cuando estás mareado, sino que tienes que ir a morir, ¿no ve? Cuanto más mejor, tomás 50 y demás. Eso sí que es tonto, ¿no? Y además, y encima criticamos a otros tipos de drogadicciones, ¿no ve? Decimos, ah, no, que él sí es drogo, ¿no? Porque fuma cannabis o... No, lo mismo con el alcohol. Por eso yo soy anti contra total alcohol, así. Y por eso es que cada vez, antiguamente hasta no les hacía el feo, digamos, ¿no? Así, ay, doctor, le he traído este vinito, le he traído estas chingaderitas de alcohol, y yo, bueno, ni modo, va a estar ahí empolvándose en mi casa, digamos, ¿no? Pero ahora te lo devuelvo, así directamente. Entonces, otros factores bien conocidos, por ejemplo, la luz ultravioleta, es conocido agente de cáncer de piel. Los dos cánceres que hemos mencionado, digamos, anteriormente es el melanoma, obviamente, que además hay que hacer distinción con nevo rubí, nevo azul, eh, eh, lunar, amartoma, ¿no? Y el tan mentado BPH, el virus del papiloma humano, que este es una plazada de nosotros. Tenemos aumento de riesgo de cáncer cervicouterino, y es una tontera, o sea, hasta si ahorita digo, levanten la mano los que se han hecho Papá Nicolau este año de las chicas que están en el grupo, no van a levantar ni el 5%. Tan es así que una de mis colegas está con cáncer avanzado de cervix uterino y es doctora y es cirujana y es excelente,
docente y demás. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no ve? Mucho se ha hablado de, o sea, como les he hablado en la anterior clase, la epidemiología es sumamente útil si la sabes utilizar, o sea, si tienes esa capacidad. Si tienes simplemente la capacidad de repetir como loro, el cáncer eh, más frecuente es el de próstata en hombre, el de mujeres en la chingada, eso no sirve para nada, ¿no? Tienes que tener una visión integradora del razonamiento clínico. Eso sucedió hace muchos años y cuando no teníamos ni biología molecular, no teníamos ni inmunistoquímica, no teníamos ni madres, gente que realmente investigaba, se daba cuenta de fenómenos, hacía hipótesis, encontró que los desolinadores, tal vez esto ni conocen, bueno, yo tampoco he conocido, pero por lo menos en esta película de, a ver, me olvidas, bueno, hay una versión de Disney más nueva aún, eh, donde había alguien que limpiaba las chimeneas, ¿no? Ahorita ver una chimenea es medio difícil, ¿no? Tal vez en el campo, quién sabe. Y notaba que me acuerdo de la pinche palabra que no existe, pero no me acuerdo de la película. ¿Alguien se acuerda? Donde se menciona la película supercalifragilístico espialidoso. Ah, ese, pero la versión antigua, no sé si la versión nueva tendrá el desoñado, pero observaban que estas personas tenían aumento de incidencia de cáncer de escroto en comparación a los otros hombres. Entonces, ahí empezó a preguntarse uno por qué será si hay factores que pueden dar cáncer, pero la respuesta clara, concreta, precisa y sintética es que el factor ambiental es poderoso como factor carcinogénico, pero eh, siempre hay una susceptibilidad genética, una falla genética que probablemente podría no manifestarse si no hay este factor ambiental. Pero también hay el factor de la herencia y el factor de la herencia es menor. O sea, la mayoría de los seres humanos nacen sin cáncer o con una enfermedad que a lo largo de los años se va a transformar en cáncer, como ser la poliposa adenomatosa familiar o el retinoblastoma, ya vamos a ver eso, ¿no? Bueno, esas tasas que he mostrado son del 2008, digamos, ¿no? Que sigue poniendo el libro de Robbins, ya han pasado, digamos, tantos años, deberían actualizarse, ¿no? Pero estas tasas de mortalidad son sesgadas. ¿Por qué? Ya me da miedo preguntar qué es sesgo, porque ahí sí se van incluso hasta a los que son parte de la sociedad científica, yo creo que es más bien ellos van a ser los que menos van a responder esa pregunta. Tal vez lo de las revistas sí, yo creo, pero están sesgadas todas estas tasas porque no incluyen el cáncer de piel, algunos tipos específicos de cáncer de mama y el cáncer in situ. El cáncer in situ, como hemos visto, no penetra la membrana basal, pero ya es maligno. Cuidado en el examen, que porque yo ponga que está íntegra la membrana basal, y de hecho ya su nombre dice, ¿no? Carcinoma in situ. Bueno, sabemos que más del 50% del cáncer de los hombres está sumado entre el próstata, pulmón y colorectal, y más del 50% de los cánceres en las mujeres está sumado mama, pulmón, colon y recto. Pero fíjense, llama la atención aquí, como es global la estadística, está muy por detrás el cáncer cervicuterino, pero si vamos a Latinoamérica o a Sudamérica, si quieren, bueno, Latinoamérica, porque los mexicanos dicen que no son, que son norteamericanos, algunos dicen, ¿no? A ver, no, estaría por mucho más aquí adelante el cáncer cervicuterino por BPH. De hecho, en países desarrollados, el cáncer cervicuterino no es la primera causa de cáncer ni de muerte por cáncer, y más bien ha sido mama. Y ya últimamente, ya en los países desarrollados, no es ni cáncer
cervix ni cáncer de mama, el principal. Y eso, a ver, eso está marcado en las imágenes que les mostré en la anterior clase y está explicado epidemiológicamente. Eh, bueno, también aquí hay preguntas que tal vez podrían hacerte pensar en ese gráfico anterior, o sea, me refiero a este, ¿no? A este, por si acaso, y a este, ¿no? Bueno, la disminución de la tasa de mortalidad en hombres, ¿por qué se dará en ciertos cánceres? Y el aumento de la tasa de, digo, en mujeres, ¿por qué se dará? Y el aumento de la tasa de mortalidad en mujeres por cáncer de pulmón, ¿por qué se habrá aumentado? Al menos en esas estadísticas, ¿no? Pero que son del 2008. Aquí hay una tablita que está en su libro donde tenemos a qué cáncer, a qué neoplasia se asocia y el agente etiológico en realidad, ¿no? Aquí pareciera incluso que la condición patológica es similar a esto, ¿no? O sea, yo no hubiera hecho tres columnas, ¿no? Pero, por ejemplo, un mesotelioma, que por si acaso es una de las neoplasias que dan excepción a la regla, es muy frecuente, o sea, el factor que puede desencadenar esto es la asbestosis. El asbesto que lo usábamos para aislamiento, ya por eso es que es hasta prohibido, menos en Bolivia. En otros países es imposible que hagas un aislamiento con asbesto. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón tenemos un factor inflamatorio, una bronquitis crónica. Como ya hemos visto, la inflamación es un factor carcinogénico bien importante, pero dentro otros factores de carcinoma de pulmón, el sílice asbesto como tal también, no solo da mesotelioma, sino también cáncer de pulmón. Y es básicamente, y en los fumadores, ¿no? En los fumadores, y cuidado que piensen que por vapear no hay aumento de riesgo, porque esto es igual, es el mismo riesgo, así. Eh, en cáncer de vejiga tenemos algo que tal vez han visto ustedes en, ¿cómo es? En parasitología también, ¿no? Pero básicamente está bien pesado la cistitis, ¿no? La inflamación. Casi miren, hay hartos que son itis, itis, itis. Entonces, gingivitis, en carcinoma escamoso oral, eh, en colon y recto, igual un factor inflamatorio. eh, y básicamente, si nosotros haríamos un estimativo de esto, si sacamos un porcentaje, con seguridad que va a salir más del 90% que tiene que ver con itis. Miren, chronic colecistitis, gastritis ulcerada, hepatitis, mononucleosis, osteomielitis. O sea, por eso es que es tan importante no tener pinche inflamación, ¿no? Porque es un factor que la inflamación, ya hemos dicho, es potencialmente, es protectora, pero es potencialmente lesiva. Según la edad, blastomas y leucemias seguramente van a tener que ir a los pediátricos. ¿Por qué? Porque blasto es en, en maduración y demás. Sabemos que hay una regla de los blastomas, por si acaso, ¿no? Tumores óseos, células germinales, linfomas en adolescentes y adultos, porque es en la fase del desarrollo. Las epífisis, ¿cuándo crecen? Pues más rápido, cuando hay los estirones en la adolescencia, ¿no? Entonces, todas las células que tienen hiperplasia, que tienen división celular, tienen un riesgo, pues, de que en cada división celular no sea perfecta y haya una mutación. Y en esa mutación puede afectar a los protoncógenes y ya saben qué pasa. Y bueno, los epiteliales en adultos, adultos mayores, porque esto ya tiene que ver con
prolongación de exposición, por ejemplo, a itis, ¿no? Por eso no nos gusta tener inflamaciones crónicas. Una úlcera crónica, por ejemplo, no, es un riesgo, una puerta abierta para un carcinoma. Obviamente que hasta en los cigarros, ¿no? Hay fotos y demás, no importa, la pinche gente igual, aunque vea que su pulmón está, que se puede volver así con cáncer, igual sigue fumando, le vale madres, así. Igual con el alcohol. Lamentablemente ahorita en mi hospital, todas las camas, no hay camas vacías, no puedo, casi siempre es el pan de cada día eso, pero por lo menos un 70% de las camas están ocupadas por cirróticos. Y que fueran pues cirróticos que son autoinmunes, virales, etcétera. No, es por cirróticos alcohólicos, ¿no? Y encima mi albúmina se la tiran en un segundo, 1.000 bolivianos ya vale cada albúmina, y no estoy desabastecido porque el pinche gobierno no me da para comprar, ¿no? Entonces, ni modo, así estamos. Pero tal vez esa albumina le hubiera servido a alguien que sí tenía chance, ¿no ve? De vivir. Bueno, hijos de padres con cáncer de pulmón tienen 4 veces más mortalidad, y esto no es genético, por si acaso. Aquí se trata de los fumadores pasivos, porque también dices, yo no fumo, qué chingada, pero vas cada día, jueves de ladies, viernes con la oficial, sábado con la extraoficial, domingo no sé qué, a los antros, y estás ahí con ese humo. Igual nomás estás expuesto. Bueno, de todas formas, como siempre les he dicho, hay el factor ambiental, pero tiene que haber una susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, esa predisposición genética tiene menos, o sea, tiene un poco, o sea, no es la causa de los cánceres realmente, ¿no? Porque en realidad el factor ambiental es el que pesa mucho más. Dentro de estos tenemos a las categorías como el síndrome canceroso autosómico dominante, los síndromes de reparación defectuosa de DNA y los cánceres familiares. Todos tienen que ver con que vienes fallado de fábrica, o sea, vienes ya con mutaciones. No es como en los otros casos donde, digamos, no tienes la mutación, pero tienes la susceptibilidad a la mutación y te expones, digamos, ¿no? Al alcohol, al BPH o al humo de tabaco. Dentro de los síndromes autosómicos dominantes, siempre va a tener que haber una mutación puntual en un solo alelo. Ejemplo aquí, tenemos el retinoblastoma. Pero el retinoblastoma, 40%, o sea, menos de la mitad, es hereditario. El 60% en realidad es de novo, o sea, porque hay factores ambientales que pueden producir retinoblastoma. Retinoblastoma ya no debería ni siquiera yo decir qué es, ¿no? Porque con las reglas y las excepciones a las reglas, y las reglas mías de las excepciones a las excepciones, deberían entender que es un retinoblastoma. Pero por lo general, el paciente que tiene este síndrome autosómico dominante es portador de este gen supresión RB. ¿Por qué se llama RB? Porque en los retinoblastomas los hemos encontrado. Cuidado en el examen, porque aunque se llame que sea un gen supresor, un protoncogen RB, que es por retinoblastoma se llama, existen en otras neoplasias diferentes, igual el pinche gen RB, o sea, cuidado que ponga cáncer de colon y ponga mutación del RB y ustedes digan, no, no está bien porque es del retinoblastoma. No, este gen se llama RB porque se lo ha descubierto en el retinoblastoma. Un portador con RB tiene 10.000 veces más probabilidad de tener un retinoblastoma bilateral, o sea, en los dos ojos. Y otros tipos de neoplasias secundarias como el sarcoma osteogénico o los gliomas. Ya también saben la regla de los gliomas, ¿no? Genes como el APC, que también es un supresor, está presente en el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Y como les decía al principio, aquí no se trata de si vas a tener cáncer, sino cuándo vas a tener cáncer de colon, porque es fija lija que vas a tener. Por lo menos en el RB todavía hay, o sea, 10.000 veces más superior el riesgo, claro, es un montón.
pero todavía podría estadísticamente tal vez no podría no tener, digamos, ¿no? Pero en el cáncer en los pólipos adenomatosos familiares, ahí sí, no hay cómo. Entonces, esta secuencia el siguiente año la van a ver ustedes, está un poco adelantado porque en patología especial la van a ver, pero se llama secuencia adenoma carcinoma. Y se acuerdan que les había dicho que hay algunos, y eso van a buscar porque van a estar en el examen, algunos cánceres, o sea, algunas neoplasias benignas que pueden progresar a malignas, sí, y son poquitas, son contadas, porque generalmente la carcinogénesis, la mutación, ya viene de una célula normal a una célula maligna. Es difícil que pase de una célula normal a una célula neoplásica benigna y luego a una maligna, pero existen contados. Uno de ellos es el pólipo adenomatoso que generalmente se da en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando hacemos endoscopías, no nos gusta que hayan brócolis en el tracto intestinal, porque son potencialmente malignos, pueden invadir y metastatizar. Y en general, ¿por qué sabemos tanto del cáncer de colon? Precisamente por eso, porque sabemos que un paciente con poliposis adenomatosa familiar va a tener, no es si va a tener, sino cuándo va a tener cáncer. Entonces, ese es el asunto, que ahí los hemos estudiado tanto clínicamente, laboratorialmente, genéticamente, inmunológicamente, imagenológicamente, y hemos visto esta secuencia clara que podemos tener objetiva desde una mutación o una alteración del gen APC, que por cierto está en el cromosoma 5q21, y que esto va a desencadenar una alteración en la beta-catenina. La beta-catenina es una proteína que deberían haberla revisto y reestudiado en histología en vez de haber dibujado laminillas, ¿no? Entonces, del APC va a ir a este gen que sí es importante ya es determinante, el KRAS. Por eso es que por biología molecular o por inmunistoquímica a veces nosotros pedimos carras no para diagnóstico, sino para ver el pronóstico. A veces también como valor predictivo se están haciendo estudios para eh, terapias blancomoleculares y como valor predictivo. Por si acaso va a estar en el examen, lo discutimos la siguiente clase, como siempre, pero discuto nada más conmigo mismo entre lo que es la diferencia entre valor pronóstico y valor predictivo. Eso es muy importante y está en el video de inmunohistoquímica en YouTube, ¿no? Que les he puesto. Es importante y va a estar presente en el examen aplicado, por ejemplo, en cáncer de mama, valores pronósticos, valores predictivos, receptores de estrógeno, progesterona y HER2 Pero bueno, entonces, fíjense, Carras y ya va al gen que tiene más del 90% de los cánceres o de las neoplasias humanas, que es el P53 que tanto hemos hablado y que incluso lo han visto desde el capítulo 2, ¿no? De lesión y muerte celular, apoptosis, ¿no? Entonces va hacia una oncogénesis de displasia severa, luego adenoma, luego adenocarcinoma, primero, obviamente, cuando está intacta la membrana basal, podríamos decir que es un in situ, luego un microinvasor y un francamente invasor, ¿no? Y luego un metastásico, ¿no? Otros que hay que mencionar en los síndromes autosómicos dominantes es, por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni con mutación bien entendida y estudiada del P53. El síndrome de Li-Fraumeni deberían haberlo visto, por lo menos clínicamente, semiológicamente, porque son características la parte semiológica de este síndrome. La neoplasia endocrina múltiple. ¿Por qué se llama neoplasia endocrina múltiple? Porque tiene múltiples neoplasias. Y esto se puede casar con el concepto que habíamos visto de tumor sincrónico, ¿se acuerdan? A ver cómo hacen esa metacognición ustedes. Bueno, el cáncer de colon hereditario no polipoideo, existe otro, que es autosómico dominante, pero no se trata del síndrome de poliposis adenomatoso familiar, ¿no? Sino es otro tipo de carcinogénesis, pero que entra en la parte de los factores genéticos que dan cáncer.
cáncer colorectal hereditario no polipoideo, así se resume en inglés, o sea, así es su sigla. Aquí, obviamente, los genes de reparaciones tienen mal emparejamiento y aquí es donde hablamos de los microsatélites. A ver, alguien me va a mencionar, bueno, cuando quieran discutir el año 3000, discutiremos sobre qué importancia hay que detectemos microsatélites o por biología molecular o por inmunohistoquímica, que lo hacemos en el gastro, por si acaso. Aquí también los nódulos de Lynch, que son manchas café con leche, pero ¿dónde? Igual aquí habría que preguntarnos dónde están, ¿no? Y esto semiológicamente lo deben haber visto. Dentro de otros están genéticos, ¿no? Los síndromes de reparación defectuosa del DNA. Su nombre dice, ¿no? Síndrome de reparación defectuosa del DNA. Todos los días tenemos alteración, o sea, mutaciones. Todos los días mutamos por la luz ultravioleta, por radicales libres, por un chingo de cosas, inflamación, lo que quieran. Pero eso no quiere decir que todos los días desarrollemos cáncer, pero cuando tenemos alguna debilidad en poder reparar el DNA, ahí empieza la carcinogénesis. En estos casos ya vienes con esa predisposición genética en los síndromes de reparación defectuosa del DNA. Generalmente son autosómicos recesivos, gracias a Dios, ya saben por qué, ¿no? Aquí un ejemplo sería el seroderma pigmentoso, la ataxia telangiectasia y el síndrome de Bloom. Todos estos no los voy a ampliar porque deberían haberlos visto en semiología. Dentro ya los cánceres familiares, podemos, estos son, por eso es que en la historia clínica, ¿no ve? Preguntas, ¿ha tenido antecedentes de cáncer? Pero no cualquier cáncer, digamos, ese que tiene antecedentes familiares. Por ejemplo, colon sí es importantísimo. ¿Puede haber un nexo genético? Sí. Mama, ni que se les diga, ¿no? Ovario, cerebro, los melanomas. Estos son caracterizados o característicamente se dan en edades precoces, o sea, en personas más jóvenes, digamos. A ver, en cáncer de mama, por ejemplo, tenemos la mutación del BRCA1 o BRCA2 o el BRAF1, BRAF2. Aquí el asunto es que cuando detecta, ¿cómo sospechar, digamos, de esto? Preguntas a una paciente, ¿tiene antecedentes de cáncer renal? Sí. ¿Quién? Mi mamá, mi tía, su abuelita, también su tatarabuelita. Entonces ahí hay que, sí, vale la pena hacer un estudio de detección de estos BRCA1, BRCA1 o BRCA2, ¿no? Porque también la cuestión es, a veces, no es si va a tener cáncer de mama, sino cuándo va a tener de cáncer de mama. Y en estos casos, incluso se indica hasta la mastectomía profiláctica antes de que aparezca cualquier lesión, ¿no? Igual, cuando hablamos en la parte de cáncer de colon, eh, como ya hemos visto, hay varios caminos para que te dé el cáncer de colon, ¿no ven? Aquí tenemos, en el anterior habíamos visto el APC, ¿no? El KRAS y el P53. En este caso es un síndrome que afecta al PAF. Y aquí hay múltiples alelos potencia. O sea, aquí es donde ustedes tienen que correlacionar los satélites, ¿ya? A ver, para la siguiente clase, ¿qué me dicen sobre los satélites en cáncer de colon familiar? Cáncer de mama ya les he hecho, ¿no? BRCA1 y BRCA2, ¿no? Pero en realidad el cáncer de mama con esto es muy poco, digamos, ¿no? O sea, los que tienen esto, por si acaso. En general es de novo, ¿no? Melanomas familiares tienen mutación en genes bien complicados, que los han nombrado bien complicados, pero es de la familia del P53, por ejemplo, el P16NK4A, ¿no? Pero este sí ya tiene mayor incidencia, es mayor en 20%, esto es más que esto en el 3% que el cáncer de mama, ¿no ven? Interacciones entre factores genéticos y no genéticos. Por ejemplo, el polimorfismo del LOCI del P450
va a dar una susceptibilidad heredada al cáncer de pulmón en fumadores. Por si acaso no es el P53, tampoco es el P63 que les he pedido que busquen en cáncer de próstata. Es el P450, que ustedes ya lo han visto esto en el capítulo 2, en el hígado, en la hiperplasia, en el REL, en el retículo endoplásmico liso. De hecho, que digas, pucha, yo me puedo bajar media botella de whisky y no, que no me pase nada, está relacionado con esto del P450. Incidencia del cáncer. Seguimos. Factores geográficos y ambientales. Dentro de los factores ambientales también vamos a mencionar la edad, la predisposición genética. ¿Por qué son importantes los estudios epidemiológicos entonces? Porque nos van a determinar ciertas poblaciones en riesgo. La edad y la predisposición genética son importantes tomarlos en cuenta de manera estadística para tomar decisiones generales. Por ejemplo, si nosotros vemos que se están muriendo nuestras mujeres de cáncer cervicuterino de entre 35 y 45 años, ya tenemos delimitado algo y tendríamos que tener acciones. El CEDES, por ejemplo, debería haber tenido acciones claras y contundentes contra esto. Es la Secretaría de Salud, ¿no ve? Entonces, yo creo que si ni con los mejores epidemiólogos estadísticos de Cochabamba han podido, entonces no creo que vayamos a poder por nada. O sea, por eso es que yo sigo insistiendo que la epidemiología no es solo leer los datos de qué pasó, cuántos han muerto de COVID, así de hoy día ha pasado esto. O sea, no, eso no es importante, sí, pero no es lo que se necesita. Igual en el libro, en la parte de genes están relacionados con algunos cánceres. Aquí se mencionan algunos, ya algunos hemos dado ejemplos, ¿no? El RB, el ritmoblastoma. El P53, ojo, cuidado, está mucho en el síndrome, o sea, como ejemplo, así, aquí estrella en el síndrome de Li-Fraumeni, pero sabemos que ese P53 está en un chingo de cánceres, casi en todos los cánceres o en las neoplasias, ¿no? Igual el melanoma hemos mencionado, el gen APC, en la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, que esto seguramente lo han ampliado en lo que es semiología. Entonces, BRCA1, BRCA2, les he mencionado también. El RED y el MEN1 en las neoplasias endocrinas múltiples, el MSH1 y el MLH1 y el 6-MSH, el MSH6 en la poliposa de notos familiar y así, man, van bien. Antiguamente esto como que así quedaba nomás en números o en letras que no tenían sentido ni significancia. Actualmente esto es trascendental y fundamental porque por biología molecular nosotros podemos detectar todo esto. A ver, trastornos que predisponen al cáncer pero que no sean hereditarios, ¿no ve? ¿Cuáles son estos? Proliferaciones celulares como cuáles, la hiperplasia, la regeneración, cambios fenotípicos, o sea, como la metaplasia, ¿no ve? Y la que les gana a todos, obviamente, es las inflamaciones. Las inflamaciones es la causa más frecuente de cáncer, o sea, de carcinogénicos. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, la regeneración en cirrosis o la hiperplasia endometrial, cuando hablamos de proliferación celulares. La metaplasia, ejemplo, donde hay metaplasia escamosa en los fumadores, en pulmón y esófago de Barrett, o metaplasia tipo intestinal en el reflujo gastroesofágico. Y obviamente las inflamaciones aquí son un montón, ¿no ve? Todas las inflamaciones. Hay, ¿por qué el Helicobacter puede producir cáncer? Porque tiene inflamación crónica. Y en la inflamación crónica eh, o aguda o crónica activa hay lesión y muerte celular, reparación, y eso aumenta la división celular, que en un dado caso puede no tener puede tener una alteración irreparable y progresar a carcinogénesis. Por si acaso, el Helicobacter pylori produce dos tipos específicos de predisposición a cáncer.
un adenocarcinoma en estómago, obviamente, o en duodeno, donde esté el Helicobacter, pero también un linfoma. ¿Y por qué será linfoma? Porque la gastritis por Helicobacter pylori da gastritis crónica. ¿Y qué es la parte de crónica? Primero viene el neutrófilo, no puede el neutrófilo, llama al macrófago, el macrófago no puede, lleva un pedazo del antígeno al ganglio linfático, y es presentador, le presenta al linfocito B y al T, el T colaborador sabe cómo decirle al linfocito B cómo hacer anticuerpos específicos. Van los linfocitos B con anticuerpos específicos y si no pueden aún, en vez de estar trasladándose desde el ganglio, empiezan a formar un pseudoganglio y eso se llama gastritis folicular porque remeda a los folículos del ganglio linfático. Y entonces, como hay hiperplasia, aumento el número de células, división celular de los linfocitos, porque están tratando de contener al Helicobacter pylori, pues por eso se puede dar una carcinogénesis de un linfoma. Ya saben que un linfoma siempre es maligno. Bueno, aquí tenemos imágenes del libro, ¿no? De cortes de hígado. Si yo preguntara ahorita por qué el alcohol predispone a la cirrosis y la cirrosis a cáncer, debería, cáncer, un hepatocarcinoma, debería ser lógica la respuesta y dármela clara, concisa y precisa. Pero no solo el alcohol es causa de cirrosis en hígado. Podría ser también el virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis C. Se va a acordar de la hepatitis C porque el virus de la hepatitis C tiene hartas Cs. El virus de la hepatitis C es crónica. El virus de la hepatitis C es incurable. El virus de la hepatitis C da cirrosis. El virus de la hepatitis C da cáncer. ¿Cómo será el mecanismo carcinogénico del virus de la hepatitis C? Aquí tenemos un efecto citopático viral. Son cortes de hígado histológica, ¿no? Y aquí tenemos esto que es un efecto citopático viral donde se ve más denso la célula, ¿no? A ver, ¿alguien tiene idea de cómo produce carcinogénesis el virus de la hepatitis C? O sea, ¿por qué da cáncer el tener hepatitis C? A ver, por 20 preguntas del examen, a ver si alguien, ahorita recién, a ver, van a intentar, a ver, pensarlo, ¿eh? Doctor, A ver, ¿cómo podría ser sería? porque como es crónico, poco a poco va a ir matando los hepatocitos y esto va a causar una inflamación y cada vez va a hacer que se proliferen más hepatocitos por la consecuente muerte que va a seguir haciendo el virus, doctor. Pero tú ya estás eximido, ya sé quién eres, hasta de vos ya te conozco. Ya, pero ya me hace recuerdo. ¿Cuál sería la diferencia, pero entre este virus de la hepatitis C que da cáncer de hígado versus, por ejemplo, el BPH? Porque también hemos hablado del BPH, pinche virus BPH, nos hace quedar a nivel mundial mal porque nuestra primera causa de muerte en mujeres es cáncer cervicuterino y es prevenible, es curable, pero igual siguen muriéndose nuestras mujeres de cáncer cervicuterino. ¿Cuál será la diferencia entre la carcinogénesis de, digamos, de la, un hepatocarcinoma versus un carcinoma epidermoide en cervix uterino? ¿Será lo mismo que pasa en cervix uterino? Como dice su compañero, de que hay lesión y muerte, o sea, infección del virus de la hepatitis C, y aquí él dice hay lesión y muerte celular, lesión y muerte celular, muere, 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 se divide, se divide, se divide, y es por eso que, obviamente, la hepatitis C no es que tienes hoy día la hepatitis C y mañana vas a tener cáncer de hígado, va a ser en mucho tiempo, ¿no? Pero por otro lado, el virus de la VPH se infecta a la mujer y mucho más rápido, no necesita muchos años para que te produzca cáncer cervicuterino. ¿Cuál será la diferencia o cómo funciona esto? Porque si funciona de la misma forma, entonces diríamos, bueno, infecta, lesiona y en muchos años todavía tendrías cáncer cervicuterino. ¿Cómo será en comparación el virus de la hepatitis C versus el virus del papiloma humano? A ver, se las dejo. A ver si alguien sabe. Eh, Doctor, quizás es el cambio fenotípico que tiene el BPH.
No, pues no, el cambio fenotípico es solo de forma, de función, o sea, el cambio fenotípico de hecho, en un cáncer tiene un cambio fenotípico y genotípico, ¿no ve? Y el que es más importante es el genotípico, Doctor, ¿sí? es porque los virus del papiloma humano de alto, bueno, los que van a generar la neoplasia se meten dentro del genoma y hacen un daño directo. Los del virus de la hepatitis C es un daño indirecto por el tema de la degeneración, mientras que los del VPH es por se introducen en el genoma y justo causan la inactividad del P53 y del RB. Sí, muy bien, José Choque, tú eres mi estudiante de práctica, ¿o no? No, Bien, entonces tú también tienes, o sea, te voy a dar algunas preguntas, o tal vez tú las vas a elaborar. Muy bien, eso sí, esa es una respuesta clara e interesante. Poner la perspectiva de que el cáncer, o sea, los factores ambientales, listo, virus, producen ya, listo, va, muta el genoma, listo, produce cáncer. No es así. Aquí tenemos un ejemplo del virus de la hepatitis C. Y también puede ser que el virus vaya y arruine y jorobe el genoma y si te dé cáncer. El ejemplo es el cáncer bicuterino. Y ahí podemos responder muchas preguntas al respecto, epidemiológicas, semiológicas, del comportamiento. Ahí mismo está la misma respuesta o la misma pregunta diferente, plantea de diferente manera. ¿Por qué la hepatitis C tarda tanto en dar cáncer y por qué el virus del el papiloma humano da menos tiempo en producir cáncer? Desde otro punto de vista la misma pregunta. A ver, trastornos predisponentes no hereditarios, procesos precancerosos. Dentro de estos tenemos que mencionar ¿cómo se llama? La anemia perniciosa. Pero me da miedo preguntarles qué es anemia perniciosa. Deberían haberlo visto esto en semio, ¿no? O también en fisiopato. La queratosis solar, colitis ulcerosa, no es la colitis, o sea, esta es una enfermedad, una entidad en sí, ¿no? Porque colitis ulcerosa, si la tomas así como literal, dices, ah, bueno, una inflamación que produce úlceras en el intestino. No, la colitis ulcerosa es una enfermedad autoinmune. La leucoplasia de la cavidad oral en la cavidad oral, vulva o pene, ¿no? Leucoplasia, leuco es blanco, plasia es crecimiento, proliferación. Y algunas formas de neoplasias benignas. La mayoría de las veces ya hemos mencionado que no es directamente, o sea, que no va así como que displasia de bajo grado, alto grado, neoplasia benigna, neoplasia maligna. No, la mayoría inicia siendo una neoplasia maligna directamente, pero hay algunas neoplasias benignas que dan progresión a cáncer. Por ejemplo, los adenomas, los pólipos adenomatosos que están en el tracto gastrointestinal, o sea, los brócolis, dan, y dependiendo, eso lo van a ver el siguiente año en patología especial, si es un adenoma tubular o tubular velloso o velloso. El que más probable de progresión a maligno es el adenoma de tipo velloso, que tiene un 50% de probabilidad de ir a cáncer. Imagínense eso, es como tirar una moneda a ver si tienes cáncer. Un leiomioma también puede progresar a un leiomiosarcoma. Un adenoma pleomorfo, que es un tumor mixto de la glándula salival, que no respeta tampoco la nomenclatura de las neoplasias. Pero algo que ya les he mencionado desde hace tiempo es que la gran mayoría de las neoplasias benignas no progresan, no tienen progresión a neoplasias malignas. Eso tiene que estar bien claro, ¿ya? Entonces, ¿de dónde surgió el cáncer? ¿De una célula no maligna o de una célula ya maligna? La respuesta es que en general la mayoría de los cánceres surge de una célula que ya era maligna desde un inicio. Obviamente que si aplicamos el término de displasia, que es alteración de la maduración, cuando estamos en contexto epitelial, porque ya hemos hecho la aclaración en contexto de traumatología y en contexto mesenquimatoso.
la displasia de bajo y alto grado va en mención a neoplasia maligna. Generalmente, muy pocas veces vemos displasia de bajo y alto grado que va a producción a una neoplasia benigna y luego a una maligna. El ejemplo claro donde existiría eso, y por eso hay un chingo de conflicto cognitivo, incluso en los patólogos, en las descripciones histopatológicas y en los diagnósticos, es el adenoma. Porque muchas veces, o sea, es un enredo así. Para que yo le diga adenoma a un brócoli, tiene que tener displasia. ¿Por qué? Porque las características de displasia que ya hemos visto en anteriores clases, pleomorfismo, basofilia, son similares a las de neoplasia y a las de anaplasia. Entonces, las características histopatológicas de displasia morfológica en epitelial, o sea, sí o sí están en un adenoma velloso, ¿ya? Entonces, por eso es que puede crear conflicto cognitivo. Entonces, algunos dicen adenoma con displasia de bajo grado o displasia de alto grado, pero por definición ya el adenoma tiene displasia. Entonces, ¿para qué mencionarías una u otra? Tal vez, digamos, con displasia de alto grado sí sería interesante porque estás diciendo que está a un paso de irse a cáncer. Pero, a ver, en resumen, displasia, la secuencia displasia de alto y bajo grado, de bajo y alto grado, está yendo apuntando a malignización, a neoplasia maligna, a cáncer, salvo excepciones bien puntuales, como por ejemplo el adenoma velloso, que es una neoplasia benigna que puede ir progresando a neoplasia maligna. Ahí es donde puedes haber la secuencia de displasia de bajo o alto grado, adenoma velloso, adenocarcinoma, ¿ya? Porque en general la displasia no pasa por una neoplasia benigna y luego para ir a una maligna, porque en general ya saben que de hecho, las neoplasias benignas no van a progresar a malignas, salvo los ejemplos que hemos visto y les he pedido en otras clases que busquen otros ejemplos más. Principios fundamentales del cáncer. Tiene que haber un daño genético, obviamente. Este daño genético no tiene que ser letal, porque si es letal ya viene, pues, la propia célula automática se muere o se aprieta el botón de muerte celular programada y listo, ahí se quedó. El problema es cuando esto se pasa de generación a generación en las células. Va a haber si es que no es letal, entonces va a haber una expansión clonal eh, de la célula con daño genético. Por eso es que es tan importante entender esto de la monoclonalidad. En muchos tumores, muchas neoplasias malignas, se demuestra la monoclonalidad, o sea, que viene de una sola célula que ha mutado. Obviamente que esto de la monoclonalidad, cuidado que se entienda como que todas las células de una masa de cáncer son y tienen la misma genética, o sea, los mismos, si los secuencias genéticamente, no, porque cada generación de división celular se acumulan mayores mutaciones, pero sí podemos trazar en el tiempo esa línea de esa mutación que todas comparten, digamos, ¿no? Y eso nos da lo que nosotros llamamos como monoclonal. Esto en la aplicación de la vida real, de la vida práctica, la podemos incluso eh, aplicar con inmunistoquímica. Ejemplo, tengo una biopsia de estómago, de duodeno, no sé, una biopsia endoscópica, donde veo extenso infiltrado leucocitario, pero ya no polimorfo nuclear, porque si fuera polimorfo nuclear estamos hablando de una inflamación aguda, de mononuclear y predominio linfocítico, o sea, un chingo de puntos azules o morados. Pero estoy viendo como que pareciera que están destruyendo las glándulas, que tiene epiteliotropismo, así se ve. Y entonces yo pienso y digo, pucha, creo que esto ya es una neoplasia, es un linfoma. Pero sabemos también que la inflamación es potencialmente lesiva, o sea que al deshacernos, digamos, de un pinche Helicobacter pylori o lo que sea, destruye también el tejido. Entonces estoy en duda y digo, en general, una lesión reactiva, una inflamación, que es por definición una lesión reactiva, esta sí la voy a poner en el examen porque es buena pregunta. Eh, en general, es policlonal la inflamación. ¿Por qué? Porque varios
neutrófilos han llamado a varios macrófagos han ido a varios ganglios linfáticos diferentes y la clonalidad de los linfocitos han sido diferentes. O sea, cada linfocito en su ganglio ha estimulado policlonalmente a varios linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas de manera policlonal. Pero si nosotros demostramos monoclonalidad, y eso ya no es reactivo, es neoplásico y es un linfoma. ¿Cómo puedo yo esto traducirlo en la vida real, digamos? ¿Qué tal si yo les mando un reporte de inmunohistoquímica donde dice que hay este extenso infiltrado leucocitario, de predominio linfocitario, que tiene epiteliotropismo, que está borrando las glándulas? Todo bien, podría ser que sea un cáncer o sea un linfoma, pero también podría ser una inflamación bien ruda, ¿no? Y les digo que hago inmunohistoquímica, pero ¿para qué inmunohistoquímica? Aquí medio que no nos va a jalar mucho la inmunohistoquímica. Alguien me podría decir, sí, también haga P53, haga K67, pero el hecho de que no marque P53 no me dice si es, o sea, puede ser que en un maligno esté más aumentado el P53, ¿no? Un K67 obviamente que va a estar elevadísimo porque está proliferándose las células. Pero el hecho de que sea negativo P53, bueno, negativo, sí me inclina hacia cáncer, ¿no? Eso ya, a ver, parece contradictorio, pero debería haber cierta activación de P53, ¿no? Pero el hecho de que sea bajo P53 no me descarta que sea maligno. Entonces le hago CD20 y CD5 o CD3. Y si me sale que el infiltrado leucocitario es 50-50, o sea, hay o 50-40, digamos, o 50-60, o 40-60, digamos, que el CD20 me marca el 60% y CD5 me marca el 5%, versus a que me marcara la inmunohistoquímica 99% de CD5 y 1% de CD20. ¿Cuál de los dos resultados de inmunohistoquímica me está demostrando monoclonalidad? ¿Cuál de los dos sería? ¿CD5, CD20, 40, 60 o CD5, CD20, 99, 1? Con eso yo me puedo dar cuenta si es un linfoma o es una pinche gastritis hija de la chingada. A ver, pero se las dejo de tarea. Eso va a estar en el examen. Bueno, esto de la monoclonalidad es, podemos trazar, ¿no? Entonces, que vino de una sola célula, ¿no? Eso no quiere decir que tenga toditas las mismas mutaciones, pero va a tener esa siempre. Bueno, dentro de los genes que hemos visto, que es mutación en un gen, un genoma, no directamente da cáncer, por si acaso, ¿no? O sea, eso se lo saben, ¿no? O sea, porque si no, el síndrome de Down sería cáncer, ¿no? Entonces, la proliferación descontrolada es por descontrol, por mutación en un grupo específico, específico de genes, ¿no? Este grupo específico de genes, uno se llama supresor tumoral, otro se llama protoncogen, y ya saben, ya les he mencionado con muchos ejemplos los protoncogenes, ¿no ven? Entonces tenemos 4 clases de genes, los de proliferación y crecimiento celular, que son los protongenes, donde un alelo todavía puede estar mutado, pero el otro no, y puede ser reparable. Los supresores de la inhibición del crecimiento tumoral, estos se llaman oncogenes o protoncogenes supresores, que están en los dos alelos y pueden dar insuficiencia cuando los dos están, y los que regulan la apoptosis y los que reparan el DNA. Uno que hace casi todo esto, ¿cuál es? El que ya les he mencionado, y está en más del 90% de los cánceres, el P53, que se menciona un chingo de veces, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos poner en una película la carcinogénesis, o sea, película de la vida de este tumor, de este cáncer, hay que tener procesos de pasos sucesivos a nivel fenotípico y genotípico, porque, por ejemplo, no ve que al principio de la clase les dije, pero nunca me dijeron qué diferencia entre una metaplasia y un cáncer. Pues ahí está. El cambio en una metaplasia es simplemente fenotípico y no genotípico, pero en el cáncer es genotípico y fenotípico, ¿no ven?
Entonces, ¿qué fenotipo tiene el cáncer? Un crecimiento excesivo, pero lo más importante que es ese fenotipo matador, a raíz obviamente de un cambio genotípico profundo, que es que pueda tener la capacidad de invasión local, la capacidad de invasión local que por consiguiente a la larga podría darle la capacidad de metástasis, aunque ya han visto que hay algunos cánceres que nunca de los nunca van a tener metástasis, pero siempre van a tener invasión. Por eso la característica categórica solo puede ser invasión local y no podría ser una característica categórica de una neoplasia maligna metástasis, porque no todas las neoplasias malignas metastatizan. Pero como les digo, tiene que haber en los dos, ¿no? Bueno, obviamente un cambio genotípico va a dar consecuentemente un cambio fenotípico. Y en la progresión, en el cambio genotípico es donde hablamos de la progresión tumoral, la acumulación de lesiones genéticas y la falta de reparación del DNA. Es por eso que les digo que monoclonalmente vamos a determinar que había una célula inicial con una mutación inicial, pero a lo largo de las divisiones celulares ha habido acúmulo y mayor número de mutaciones. Por eso es que si le hacemos una secuencia genética a todas las células del cáncer, muchas no van a tener la misma. Y peor aún, uno quisiera, ¿no? De tener, ya hay secuencia genética del cáncer de mama, listo, todas deben ser iguales, ¿no? Entre una persona y otra persona, todo puede estar diferente. Incluso en una metástasis en ganglio centinela, le haces ganglio centinela, por cierto, va a estar esta competencia involucrada en el examen teórico, tienen que ver las 5 competencias, los videos de las 5 competencias. Entonces, incluso en el ganglio centinela de mama podría ser totalmente diferente la secuenciación genética. Bueno, tenemos dentro de las bases moleculares del cáncer un crecimiento inicial del cáncer, o sea, la carcinogénesis en sí. ¿Y a qué se refiere como carcinogénesis? Es un proceso que consta de múltiples fases producidas por daños genéticos y epigenéticos. A ver, me van a decir la siguiente clase que chingados es epigenético. Este término es bien interesante porque ya lo mencionamos desde hace muchos años, pero así de memoria, a veces en las charlas los oigo hablar y no saben realmente qué significa esto del epigenético, que son inducidos por un carcinógeno en las células susceptibles, las cuales adquieren una ventaja de crecimiento selectivo y sufren expansión clonal como resultado de la activación de los protooncogenes o inactivación de genes supresores de tumores. Sería realmente una definición que me ha gustado. Hace muchos años ya la encontré y no he visto una mejor definición de carcinogénesis hasta la fecha. Bueno, en la carcinogénesis, como saben, influyen factores endógenos y exógenos. Endógenos, mutaciones, translocaciones de elecciones. Exógenos, como ser ambientales, agentes químicos, radiación, agentes físicos, virus, infecciones. Aquí lo más pesado, como ya hemos visto, son las itis, ¿no? Entonces, en el libro hay este cuadrito donde eh, explican, digamos, las alteraciones esenciales para la transplantación maligna. Pero obviamente esta secuencia es didáctica y digamos que es genérica, porque no todo es así. Pero básicamente, digamos, ¿no? Tenemos una célula normal, tenemos bueno, un daño celular, si es susceptible a repararse, pues se repara, digamos, como el P53 y todo normal. Pero cuando hay una falla de reparación del DNA, va a empezar a haber mutación del genoma en células somáticas que monoclonalmente van a empezar a proliferar. Hay activaciones de factores de crecimientos que promueven los oncogenes, inactivación de genes supresores y alteraciones de genes que regulan la apoptosis. Todo eso en conjunto puede estar dado por mutación, o sea, como una susceptibilidad o que ya venga como síndrome familiar, ¿no? Todo esto, bueno, estos dos, que son activaciones de genes de proliferación y inactivación de genes supresores, va a desregularizar, es como si estuviera el acelerador trabado, ¿no? Hay proliferación descontrolada. Alteración en la apoptosis, obviamente, va a hacer que haya menos, o sea, va a, juntamente con la proliferación celular, va a acumular consecuentemente mayores mutaciones y eso va a dar una expansión clonal. En la expansión clonal se van a sumar fenotipos que favorecen, digamos, la invasión, la,
y la metástasis, como por ejemplo la angiogénesis, que es sumamente importante, ¿no? CD34, por eso a veces nosotros hacemos para ver cuánta angiogénesis hay. Y todos estos factores van a sumarle la progresión al tumor y la capacidad maligna, qué tan grave, qué tan maligno es. Ya hemos hablado de esto. Una célula que tiene muchas mutaciones no se parece al tejido de origen, es indiferenciado y su microambiente también es indiferenciado. O sea, puedes poner, si una célula del cerebro la pones en el estómago, se va a morir, pero si una célula anaplásica la pones en cerebro, en corazón, va a vivir. De hecho, antiguamente, aunque no lo crean, cuando en la sociedad científica hacíamos investigaciones de verdad, y no solo investigaciones así teóricas, sino que hemos llegado a hacer investigaciones en laboratorio. Hemos logrado que una célula anaplásica humana, hacerla crecer en un peritoneo de un ratón. Y aquí tendría todo lo que, o sea, tendría todo, pues, si repasamos el sistema inmunitario, tendría todas las contradicciones, ¿no? Los HLA lo rechazarían, ¿no? O sea, pero para que vean, y eso es asustador porque hasta podríamos crear armas biológicas de esa forma, ¿no? De cáncer, o sea, porque cuanto más indiferenciada la célula, incluso puede estar en microambientes que no son partes humanas, o sea, puede ser un ratón y demás. Eso hemos hecho. Eso era lo que hacía la sociedad científica, por si acaso. Ciclo celular y controles. Esto ya lo han visto ampliamente en el capítulo 2, pero hay algo que es digno de mencionar, que son las sinclinas formadoras de complejos de sinasas dependientes de ciclina. Parece trabalenguas esto, ¿no? Que controlan la progresión del ciclo celular. Esto está mucho más explicado en lo que es la apoptosis en el capítulo 2, pero básicamente hay inhibidores de las sinasas que el propio tumor o el propio genotípico expresa fenotípicamente y esto da mayor fenotipo matador, o sea, mayor agresividad. ¿Dónde están estas, cómo se llama? Estas ciclinas? En la familia de los P's. ¿Se acuerdan del P53? Su familia está el P21, el P27, el P57 y otras, ¿no? Las ciclinas, las sinasas en realidad, ¿no? Que están en el P15, P16, P18, P19. Esto en general lo que tienen que entender es que el P53 tiene que ver con la apoptosis, ¿no ve? Y a través de sus vías intrínsecas, donde hay ciclinas dependientes de sinasas, que están en estos otros grupos de genes que son de la misma familia, pero básicamente el hecho de que no haya apoptosis, que se suprima la apoptosis, que pareciera que tiene pienso el tumor, ¿no ve? Porque lo que va a inhibir es la apoptosis y ahí va a acumular más mutaciones que le pueden dar un fenotipo matador. Esto ya les había mencionado, la mitosis no es la única fase del ciclo celular, como profase, metafase, anafase, telopase. Hay una fase G1, o también llamada presintética, porque la siguiente es la de síntesis, la fase sintética. Hay una fase G2, que es también llamada premitósica. En general, en este ciclo celular, lo que pasa es que antes de llegar a M, tiene dos salidas, en G01 y en G02. En G01 tiene la probabilidad de reparación de DNA. Si la puedes reparar, la va a volver a meter aquí, va a sintetizar, va a ir a G2 y a M2. Pero cuando ha pasado, no se ha podido reparar y ha pasado hasta G2, que hay un punto de salida en G02, que directamente ya no podemos mandarlo a M, a mitosis, porque ya hemos visto que el punto de reparación valió madres. Entonces es de G2 que vamos a poder mandarla a apoptosis. ¿Hay alguna duda, pregunta, observación? Dime, Misael. Doctor, buenas noches. Buenas. Solamente quería hacerle una pregunta con respecto a la regla de los blastomas. ¿Ya? A principios de año se había indicado que los blastomas
eran benignos en cabeza, cuello y cavidad oral, pero últimamente solo escuché mencionar que era en cavidad oral. ¿Me puede aclarar eso, doctor? En cabeza y cuello siguen, o sea, cabeza y cuello, más específicamente en cavidad oral, pero sí hay blastomas en cabeza y cuello que pueden ser benignos. Pero en general sigue la regla. Por ejemplo, el glioblastoma multiforme, que podrías decir que es cabeza y cuello, pero en realidad es cerebro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cabeza y cuello, es en el sentido anatómico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cabeza y cuello, alguien lo puede tomar literal, ¿no? Es decir, cabeza y cuello, pero también hay cerebro, entonces. No, estamos hablando de cabeza y cuello en la parte Anatómico. epitelial, ¿no ve? Ya, entonces, en general, para no complicar mucho la vida, blastoma en cavidad oral sí o sí va a ser benigno. En otro Ok. lado, maligno. Pero ojo, hay excepciones a mi regla. Por ejemplo, ya les he dado un ejemplo. El hipoblastoma, que puede estar en abdomen, por ejemplo, y no está en cavidad oral ni en cabeza y cuello, ¿no ve? Pero sigue nomás la regla de benigno. Y el glioblastoma también respondería a la regla de la malignidad en todas las Exacto, sí, neoplasias sí, sí, del sí, sistema nervioso central. exactamente. Y además va por dos reglas, ¿no ve? Porque sabemos que los tumores del sistema nervioso central, ninguno es benigno. Entonces, Claro. ya que es ya tumor de sistema nervioso, ya con eso, digamos, y además es blasto. No sé si hay alguna duda más, pregunta. Gracias, doctor. No, de nada, Misael. Doctor, yo tenía una pregunta, así, con lo que dijo al principio del alcohol, doctor, que era muy malo y todo eso. Una vez escuché decir a un doctor, que es un doctor sí bien bueno, ¿no? Él me ha un poco me ha inspirado, es muy buenísimo, que decía que 250 cc de vino al día, gracias a los antioxidantes y no ve que tiene alcohol, y eso ayudaría más bien a la prevención de cáncer, doctor. ¿Eso estaría bien o cómo? No, o sea, el vino tiene un compuesto bien chingón que también lo puedes, o sea, tomarte un vaso de vino o un vaso de jugo de uva da para esto, con los efectos antioxidantes, y no solo el efecto antioxidante, sino que tiene un compuesto. A ver, que lo van a tratar de leer, o sea, es un compuesto específico, ¿ya? Pero el alcohol de ninguna manera. O sea, tú puedes tener el mismo efecto con un jugo de uva que con un vino. El alcohol de ninguna. Ahora algunos dicen, no, se necesita un poquito de alcohol siempre en el organismo. Algún pendejo, algún güey dice, digamos esto, ¿no? Pero no, no tiene ningún sentido. A ver, acuérdense de fisiología, fisiopatología. ¿Dónde es necesario alcohol en el organismo? ¿O cómo? Nosotros no sintetizamos alcohol y eso que tenemos glucosa. Más bien detoxificamos. El alcohol lo convertimos en glucosa otra vez y en grasa, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el alcohol, o bueno, el vino tiene propiedades buenas, pero eso no le quita lo del alcohol. Obviamente que si vas a tomar una pequeña cantidad de alcohol al día, como es un vaso de vino, o sea, tampoco te va, o sea, tu hígado va a ser tan suficiente en su retículo endoplasmático liso con su P450 para detoxificar, ¿no? Pero de todas maneras, de ninguna forma el alcohol en sí es beneficioso para nada. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Doctor, yo tenía otra cuestión un poco ya Dime, más dime. profunda, era, ¿cómo es que nosotros los seres humanos que vivimos más o menos hasta los 70 años aquí, por lo menos, ya sufrimos de cáncer, pero animales tan grandes y que son tan longevos como las ballenas, doctor? No escucho que mueren de Los cáncer. tiburones, por ejemplo. Puta, Sí, si doctor, eso por se ejemplo. está investigando un chingo eso. Se supone, bueno, hasta donde he leído artículos hace años, que los tiburones no tienen procesos neoplásicos, te cuento. O sea, no hay cáncer en los tiburones. Por eso es que muchas veces dicen aleta de tiburón, no sé qué chingados. O sea, sí son fumadas, ¿no? Pero este, se estudia un montón el genoma de los tiburones y de otras especies porque no vienen. Y eso apoya mucho la teoría, bueno, que ya tal vez ya no sea tan teoría, de que nosotros ya nacemos con el gen del cáncer, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? En algunas clases anteriores hemos visto las células madre cancerígenas, ¿no? Entonces ya nacemos con eso. Y podría ser que hagamos lo que hagamos igual. De hecho, por ejemplo, el cáncer de próstata es otro de los cánceres que no es si te va a dar, sino cuándo te va a dar. Si una persona tiene
100 años, 110, o sea, cuantos más años, o sea, un hombre, ¿no? Sí o sí va a tener cáncer de próstata. No hay cómo hacerse güey. Entonces ya viene predispuesta esa genética. Hay especies, como tú has visto, que están estudiando y que parecen no tener ninguna de estas células madre cancerígenas. Bueno, no sé si hay más dudas, preguntas. Bueno, mañana voy a dar clases a las 5 para adelantar un poco esto. Eso no quiere decir que se adelante el examen, que la jefa de departamento dice que está adelantado el examen para que puedan dar antes. No, ni madres, ya está establecida la fecha del examen, ya, por favor. Bueno, nos vemos chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao.